Del Evangelio según San Marcos. Este va a ser el Evangelio del próximo domingo. Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor. Ya por lo menos sabemos cómo extender una fama de una persona. ¿Se dieron cuenta al final? Así fue como la fama de Jesús se extendió por toda Galilea, en fin, toda la región. Esto es una realidad, pues, esto no es de la charla, sino que es un pequeño paréntesis. Y es que, bueno, realmente hay mucha gente en el grupo de oración, gracias a Dios acá viene mucha gente del grupo de oración, pero si nosotros dijéramos no llamarlo grupo de oración, sino grupo de sanación y liberación, la gente no cabría acá. Literalmente la gente no cabría acá, porque desafortunadamente los católicos, y yo creo que todos los seres humanos, nos dejamos llevar mucho por todas las cosas extraordinarias. Hey, ¿cómo estuvo el grupo de oración? No, regular. ¿Por qué? Nadie brincó. No hubo ni una liberación, nadie gritó, ni una liberación. Y eso lo comprueba uno. Recuerdo hace algunos años, bueno, ya bastanticos, donde vino el padre Fortea. No sé si a alguno le tocó, eso hace por ahí, no recuerdo bien, pero 5, 6, 7, 8 años, que vino al Polideportivo Sur de Envigado. Eso no le cabía a nadie, qué locura. Ese coliseo estaba así y claro, empieza el padre Fortea es un exorcista español, muy bueno, y empieza el padre a hacer una oración y eso, y no, Dios mío, ¿cuál de todos gritaba más? Todo el mundo gritando, todo el mundo en liberación, mejor dicho, qué locura. Y a los días vino otro sacerdote muy bueno también, el padre Jorge Lorin. ¿Alguno de pronto tuvo la oportunidad de verlo acá? El padre Jorge Lorin, que es el autor de un libro que se llama Para Salvarte, recomendadísimo, un libro excepcional de la doctrina de la Iglesia Católica, como muy coquito, muy fácil de entender. Y cuando fue este sacerdote, no tuve la oportunidad de estar en una charla en ese coliseo, pero bueno, ¿y cuánta gente había? Me dijeron, no, pues, no, ni siquiera se llenó el auditorio, que era como para 1000 personas o 1500. Y en el coliseo Polideportivo Sur de Envigado, cuando vino el padre Fortea, habían por ahí 5000 personas. Entonces llega uno y dice, Dios mío, claro, la gente se deja llevar más por estos acontecimientos pues extraordinarios, ¿sí o no? Y bueno, y Dios también se vale de todo eso para obrar en las personas. Por eso es que se dice de que el demonio
es el mejor misionero. Pues trabaja para Dios, trabaja para Dios. Pero bueno, en el día de hoy les decía que tenía la duda, pues sí, voy a hablar un poquitico sobre el demonio. Y voy a hablar sobre el demonio porque es que el evangelio de este domingo da pie para eso. Y no solamente da pie, sino que hay unas cosas muy lindas que nos encontramos en este evangelio para hablar de este tema. Y alguno podría decir, pero yo vine a que me hablaran de Dios. No, es que también es hablar de Dios. Porque en el fondo vamos a hablar de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que vamos a hablar del enemigo de Dios. ¿Y cómo es el enemigo de Dios? Se convierte en nuestro enemigo. Ya por allá en el Génesis, el Señor le da la sentencia a la mujer. Creemos y sabemos que esa mujer es ¿quién? La Virgen María. Y dice, y que llegará una mujer que aplastará ¿qué? Tu cabeza y su descendencia. ¿Cuál es la descendencia de la mujer? Jesús. Y lógicamente ya entramos todos nosotros como hijos adoptivos de esa mujer. Entonces, lógicamente habrá enemistad. Esa palabra enemistad quiere decir no habrá nada de amigo, no habrá nada de amistad, total enemistad. O sea, es el bien contra el mal. Y en Dios, que no tiene nada de malo, en contra del mal, que no tiene ¿qué? Nada de bueno. Lo primero que quiero como que resaltar, pues yo quiero resaltar esas frases del evangelio que me parecieron muy impresionantes. Dice, entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Ojo, ¿cuántos espíritus? Uno. Pero como pregunta en plural, dice, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé, y ahí vuelve y habla en singular, que tú eres, yo sé que tú eres el Santo de Dios. Entonces lógicamente, digamos que el espíritu malo acá que empieza a hablar con Jesús, que tiene como una especie de, bueno, empieza a hablarle a Jesús y Jesús, cállate y sal de ese hombre. Jesús no habla con el espíritu. Yo creo que eso es un tema muy importante. Si miramos al principio de la creación, acuérdense en que la serpiente nos representa precisamente a Satanás. ¿Y qué hace la mujer? Comienza a hablar con Satanás. ¿Y qué pasa? Cae inmediatamente. ¿Sí o no? Ahora bien, ¿pero qué es eso de espíritus malos? ¿Qué es eso de demonios? ¿Qué es eso de que el tentador, que Satanás? Hay que partir de un principio muy importante. Dios no creó el mal. Dios no se inventó el mal. Y Dios, increíblemente, creó a Satanás. Pero ¿cómo creó Dios a Satanás? Bueno, perfecto, sin pecado. Satanás era un ángel de luz. En el cielo, es bueno como contar un poquitico este tema, en el cielo hay 9 coros celestiales. O sea, nosotros hablamos siempre de ángeles y de vez en cuando hablamos de arcángeles, pero realmente esos son 2 de los 9 coros. Ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, potestades, virtudes, serafines, querubines. Siempre me falta uno, créanme, siempre. Y no sé. Más cerca de Dios. Y resulta y sucede que Satanás, más conocido como Lucifer o también como Luzbel, Luz Bella, era el más poderoso, el que había sido creado como con más poder. Mire que el libro del Génesis más o menos nos da como una insinuación de eso. El más astuto de los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. ¿Cuál era? La serpiente.
Entonces Luzbel era el más astuto, como el más inteligente, el que tenía más poder. Y llega Dios y les da unas noticias. No voy a contar las noticias, pero se resume básicamente en una, y era que Dios reunió en el cielo toda esta corte celestial y les da 3 noticias. Voy a decir nada más una. ¿Cuál? Que el Verbo, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se va a hacer hombre. Le dijo a los ángeles, a toda la corte celestial, a los serafines, a los tronos, a las dominaciones, a todos les dijo eso. Y entonces Luzbel, que era el más bonito, el más hermoso, el de más poder en el cielo, dijo: ¿qué? No, pero es el colmo. Pero ¿cómo se va a rebajar de esa manera? E inmediatamente él y la tercera parte de toda la corte celestial se levantaron y dijeron: non serviam, que significa no serviremos o no serviré. Se rebelaron contra Dios. Y en ese momento en que se rebelan contra Dios, ¿qué pasa? Se transforman inmediatamente ¿en qué? En demonios. Y dice el libro del Apocalipsis que comenzó la gran batalla en el cielo. Miguel, que es uno de los más pequeños para un arcángel, empezó a pelear con toda la corte celestial contra los que se rebelaron. Y eso, mejor dicho, alas por aquí, alas por allá. No, mentiras, no. La pelea no fue así. De entrada hay que decir, los ángeles no tienen alas, solamente que los pintamos así para poder conocerlos. Pero los ángeles son espíritu, no son como nosotros carne y hueso. Por ejemplo, muérdase la mano. ¿Y por qué no lo hace? Los ángeles no pueden hacer eso porque no tienen manos, no tienen carne. ¿Me hago entender? En la Sagrada Escritura, lógicamente hay textos donde aparecen que se aparecieron en forma ¿qué? Humana. Eran como hombres común y corriente. Es una forma de aparecerse, pero son espíritu. Entonces comenzó esa gran batalla en el cielo. ¿Cómo fue la batalla? Se dice que fue una batalla como del intelecto. Como decir, los que estaban con Dios daban como argumentos: ¿por qué servir a Dios? ¿Por qué obedecerle? ¿Por qué hacerle caso? Y los que estaban en contra de Dios: ¿por qué no obedecerle? ¿Por qué no hacerle caso? No queremos someternos a Él. Y comenzó esa gran batalla en el cielo, y Dios permitió que uno de los más pequeños por allá se levantara y dijera: ¿quién como Dios? Y toda la corte celestial respondió. Les faltó un poquitico. Voy a comenzar todo el grupo de oración. Vamos a volver. No me voy a ir hasta allá, me voy a quedar acá. Y entonces Miguel, Dios permitió que uno de los más pequeños se levantara y dijera: ¿quién como Dios? Y la corte celestial respondió. Hasta me despeinaron. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es por eso que nosotros preguntamos constantemente: ¿quién como Dios? Porque le estamos recordando a Satanás que fue vencido en el cielo. Amén. ¿Quién como Dios? Y por eso, así el predicador sea cansón y pregunte 3 veces por minuto: ¿quién como Dios? Usted responda: nadie como Dios. Otra vez. Pero ¿cuántas veces lo has dicho? Hay veces hay gente que ya le pregunta al predicador tantas veces: ¿quién como Dios? Ya, nadie. Ya como que tantas veces. Pero lo hacemos es por eso. Entonces resulta y sucede que a partir de ese momento, Satanás y todos sus secuaces y todos los que se fueron en contra del Señor comenzaron, desafortunadamente, se fueron para el infierno y comenzaron a hacer una tarea que Dios no se las colocó, pero que lógicamente ellos hacen por envidia hacia el hombre, que se llama ¿qué? Atacarnos, tentarnos, tratar de que no nos acerquemos a Dios, luchar por todos los medios de alejarnos de Él, de sus caminos, y va engañándonos de una manera que nosotros desafortunadamente vamos cayendo en su trampa, como cayó Adán y Eva. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, ¿quién es Satanás? Primero, Satanás es un ser creado por Dios, que en medio de su desobediencia se hizo malo. A ver, acá hay gente en el grupo de oración, pero desafortunadamente en este momento en Medellín pueden haber muchos ladrones que están robando.
Desafortunadamente pueden haber muchas personas en este momento que están matando a otros, haciéndole mal a otros. Yo les pregunto, ¿ese ladrón, ese asesino, nacieron malos? Se hicieron malos. Lo mismo sucede con el demonio. No nació malo, se hizo malo. Así de sencillo. Entonces eso es muy importante. ¿Y por qué aclaro que es un ser? Que es un ser en concreto. Porque hay muchas personas hoy en día que desafortunadamente creen que el demonio o los demonios es el mal en general. No, el demonio es un ser. No tiene carne y hueso, pero es un ser espiritual. Y es un ser que nos está atacando. Entonces cuando acá miren que el evangelio habla y el espíritu dice, estaba en poder de un espíritu malo. Entonces estaba en poder ¿de qué? De un ángel caído, punto. Esa puede ser otra traducción. Pero le dice el espíritu malo a Jesús, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Cuando se refiere a nosotros, ¿se refiere a qué? A todos los demonios. A todos los demonios. Y entonces todos los demonios actúan en medio del mundo. Hay santos que han llegado a decir que si nosotros pudiéramos ver espiritualmente, veríamos encima de nosotros como una nube negra. Y no es una nube propiamente, sino son todos los espíritus que están en el mundo tratando de hacernos caer. Es más, otros se han atrevido a decir, propiamente es una doctrina de la iglesia, confirmada y aprobada, tampoco rechazada, pero algunos santos han llegado a decir, así como nosotros tenemos un santo ángel de la guarda que nos ayuda a no caer, tenemos también un espíritu malo o un demonio que constantemente está buscando hacernos caer. Así es esto. Ustedes se vieron de pronto ese programa, aunque era bastante pues como charro, pero ese programa es que Tentaciones. En el fondo tienen un poquitico de razón, porque en la vida espiritual puede ser de la misma manera. Entonces Satanás y cada uno de estos demonios, desafortunadamente, y también digo afortunadamente, y me voy a explicar por qué, tienen esa capacidad de estar tentándonos, de estar buscando en nosotros hacernos caer, de atacarnos de diferentes maneras, como lo vamos a ver a continuación. Pero David, ¿usted por qué dice que afortunadamente y desafortunadamente? Pues a ver, primero, desafortunadamente porque ¿qué falla? Si caemos en esa tentación, ofendemos a nuestro Señor y nos hacemos daño, ¿sí o no? Pero afortunadamente, porque resulta y sucede, dice por ahí el apóstol San Pablo, fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Entonces, ante cada tentación que tenemos en la vida, Dios nos envía una gracia para superar la tentación. Y la persona que a través de esa gracia supera la tentación recibe un premio que se llama mérito. Y ese mérito es lo que nos da el cielo. ¿Quién como Dios? Entonces, afortunadamente somos tentados, y cada que venzamos esa tentación recibimos un premio que lo vamos a recibir, propiamente hablando, en el cielo. Entonces eso de alguna manera es una ventaja, de alguna manera es una bendición. Lógicamente no es fácil de entender. En el pregón pascual, para que más o menos me entiendan, es que Dios es tan teso, me perdonan la expresión que utiliza de Dios, pero Dios es tan teso que Dios se vale de un mal para sacar un bien mayor siempre. Entonces, por ejemplo, uno mira la culpa de Adán y Eva, Dios mío, todo lo que nos afectó. Ustedes saben que el pecado original, por el pecado original sufrimos. Ahí donde uno dice, es que Adán y Eva sí la embarraron muy feo. ¿Cómo sería esto sin sufrimiento? Mis mujeres, por el pecado de Adán y Eva es que ustedes tienen sufrimientos en los embarazos, y el parto duele por el sufrimiento de Adán y Eva. Cuando muere un familiar, ¿saben por qué está la muerte en el mundo? Por el pecado de Adán y Eva. Y uno dice, no, pero es que Adán y Eva, Señor, yo no sé, ilumínalos, elimina, yo no sé qué vamos a hacer pues, pero Ave María,
jamás le va a colocar un hijo a Adán ni Eva tampoco, porque me recuerdan ese pecado. Y mejor dicho, Señor, y muchos podrían decir, donde yo hubiera sido Adán, no hubiera fallado. No, nos hubiera pasado lo mismo o peor. Nos hubiéramos comido el fruto y tumbado el árbol. Nosotros somos así. Sí, es la triste realidad. Entonces, pero entonces uno mira ese pecado y uno dice, pero bendito sea mi Dios. Pero entonces dice el pregón pascual que se canta en la noche del sábado santo, del sábado de la vigilia pascual, dice: oh feliz culpa. Miren, está felicitando a la culpa que mereció tal redentor. Como quien dice, bienaventurada culpa que se ganó tal redentor. Vea, el Hijo de Dios vino a redimirnos, a salvarnos. Y eso es un regalo grandísimo. Pero ¿saben qué? Jesús no solamente vino a redimirnos del pecado, también vino a redimirnos ¿de qué? Del poder de las tinieblas, de Satanás. Por eso Jesús en este evangelio y en muchos otros sana a las personas de espíritus malos. Los sana, los libera, porque el demonio nos encadena. Pero primero vino a salvarnos ¿del qué? Del pecado, pero también de los espíritus malos. Por eso es que los judíos, todavía muchos están esperando la venida del Mesías, porque los judíos esperaban un libertador que los liberara ¿de qué? Del pueblo romano, de la opresión que el imperio romano hacía sobre los judíos. Y si aparece pues Jesús en un burrito, y ellos esperando un libertador en mero caballo, y aparece en un burrito con 12 apóstoles, 12 soldados, pescadores la mayoría, y uno dice, Dios mío santo, pero ¿qué Mesías? Gracias Señor por el Mesías. ¿Qué va a ser capaz con el imperio romano? Ellos esperaban eso, pero Jesús vino fue a liberarnos, no a libertarnos. Es como una diferencia ahí pequeña, a liberarnos. ¿Y por qué nos va a liberar? Porque sí, porque el demonio desafortunadamente, como son ángeles caídos, tienen mucho poder en muchos aspectos. Y hoy en día se habla de vejaciones, opresiones, obsesiones demoníacas. Se habla de, a ver si me acuerdo, posesiones demoníacas. El demonio tiene la capacidad de actuar, miren. Pero eso no es para asustarlos, eso es para que entremos en razón de algo. El demonio tranquilamente puede llegar y coger esto y tirármelo, si Dios se lo permite. Porque eso sí, todo lo que el demonio hace es con permiso de Dios. Leí esta semana que es el gran misterio, es un misterio grandísimo de cómo el demonio todo lo hace a partir del permiso de Dios. Pero así es la doctrina de la Iglesia Católica, que todo lo hace con permiso de Dios. El demonio tiene la capacidad, claro, de a través de las cosas asustar, hacer daño. Y digo asustar porque él tiene la capacidad, de pronto usted en su casa en la noche se le mueve una puerta, se le cierre. El demonio tiene la capacidad de afectar la mente de una persona, de afectar la mente de una persona. Y por eso es que hoy en día el tema de la brujería, la hechicería, todo eso se hace a través de ¿qué? Del demonio, a través de espíritus caídos, a través de ángeles caídos. Todo eso se hace a través de eso, para hacerle ¿qué? Daño al hombre. Y como nosotros desafortunadamente estamos alejados de las armas del Señor, todo eso nos llega, todo eso nos va como haciendo daño. Pero Dios, ¿para qué lo permite? Quizá para que nos acerquemos un poco a Él, quizá para que nos armemos de lo que Él quiere que nos armemos, de la oración, de la vida sacramental. En fin, eso lo vamos a ver a continuación. En la vida de los santos fueron muy atacados por el demonio. Por ejemplo, el Padre Pío, entonces leí ayer, estaba leyendo y decían que el Padre Pío hubo un momento donde cierto día llegó a su habitación y la habitación estaba vuelta a nada. Le habían regado los libros, le habían cogido como pintura y le habían pintado por toda la pared, le habían vuelto nada a la habitación. Y en algunos momentos el mismo Padre Pío fue ataque por parte del demonio, donde lo revolcaba el demonio, lo tiraba de la cama, lo golpeaba contra el piso. Yo no sé si fue el Padre Pío, creo que fue el Padre Pío, que el demonio a través como que de un perro intentó como morderlo, o un lobo. Los santos,
Claro, porque el demonio ardía de rabia con estos hombres que se negaban a hacer lo que él quería. El santo cura de Ars, claro, un santazo de estos. Les resumo acá en un minuto la vida del santo cura de Ars. Un hombre que para el estudio malísimo, no lo iban a ordenar porque no se aprendía nada. No se aprendía nada. Y entonces el obispo decía, pero ¿cómo no lo vamos a ordenar? ¿Qué hacemos con? No. Y todo el tiempo no lo vamos a ordenar, no lo vamos a ordenar. Por un milagro de Dios, al final lo ordenan. Y dicen, ¿para dónde mandamos a este sacerdotico? Por Dios y María Santísima, mandémoslo para el pueblo más escondido de Francia. Y lo mandaron para Ars, un pueblo que tenía 3.000 habitantes. De los 3.000 habitantes, 3 iban a misa. Todo el pueblo era desconvertido en cantinas, eso sí había el promontón, cantinas por todas partes, bares, en fin. Pues llegó este sacerdote allá y fue tan fuerte la santidad de este hombre que al final las cantinas desaparecieron y todo el pueblo iba a misa. Varias veces se intentó volar porque él quería morir en un monasterio encerrado orando, y se volaba por las noches y la gente salía a perseguirlo y volvían y lo traían otra vez a la parroquia. Usted de acá no se va, no, literal. Muchas veces él se iba en las noches, un santo, claro, pero fue un santo que recibió, por ejemplo, el don de Dios de la confesión, de ver los pecados. Allá llegaban personas, dizque a confesarse, confesaban todo y el padre les decía, ¿no te acordás lo que ocurrió el 15 de marzo de mil yo no sé qué? Eso también hay que confesarlo, hijo. Increíble. Algunos podrían decir, David, pero esas son historias de santos por allá, mitos. Muchachos, acá en la América había un sacerdote que era cieguito. Cuando yo empecé mi proceso de conversión, mi primera confesión fue con él. Pues un sacerdote que no ve los pecados, muy bueno. Entonces uno iba y se confesaba y el padre no lo veía a uno, pero eso sí, el padre le tocaba a usted la mano. Hola hijito, ¿cómo estás? ¿Cómo va el negocio? ¿Y su papá qué? Se acordaba de uno, tocándole la mano. Yo no sé si era porque soy muy gordo o qué, pero él se acordaba. Y la otra vez llevé un compañero de trabajo que quisía confesarse. Entonces fuimos, entramos común y corriente y ese hombre salió como pálido. Yo, ¿qué te pasó, hombre? Es que, uy, hermano, lo que me pasó con el padrecito, hermano. Yo, ¿qué te pasó? Yo le conté todo, pero no le dije una cosa que me daba pena confesarla. ¿Y sabe qué me dijo al final, David? ¿Qué te dijo? Hijo, te falta algo. Te falta algo. Y lo hizo confesar ese pecado. Ese hombre salió como que, wow, increíble. Entonces son hombres de Dios santos y que el demonio lógicamente los ve y arde de rabia contra ellos. Entonces el demonio todos los días por la noche no lo dejaba dormir, le movía las puertas, le rebrujaba toda la casa, y él, cuando en la noche el demonio no lo dejaba dormir, decía: mañana viene un pez gordo. Así les decía: mañana viene un pez gordo. ¿Cómo así? Viene algún líder político, algún líder de alguna cosa que se va a convertir y va a llevar a muchas personas a Dios, y por eso el demonio está bravo. Santa Laura, igual. Usted lee la vida de Santa Laura acá, nuestra paisanita, nuestra vecina. La atormentaba el demonio cada ratico por lo mismo, por una santidad tan impresionante que vivía. Pero en el fondo, ya quiero como pasar a otro tema. No quiero quedarme en ese tema de lo que el demonio puede hacer. No, él puede hacer muchas cosas. Pero ¿saben qué? Siempre hemos hablado de esta manera. ¿Qué es la tentación? En el fondo, ¿qué es el demonio? Es un perro amarrado. ¿Cómo así que un perro amarrado? Es un perro amarrado que si usted se acerca, lo muerde. Pero si usted no se acerca, no lo muerde. Y cómo desafortunadamente nosotros dejamos entrar el demonio en nuestras vidas. Pues muchachos, de una manera muy sencilla. Dice el apóstol San Juan, creo que es primera de Juan 4:5: el que peca se hace hijo de Satanás. Punto. Así lo dice el apóstol San Juan: el que peca se hace hijo de Satanás. Con el pecado nosotros le abrimos la puerta al demonio
y le decimos: venga y habite acá, te quiero a mi lado, te quiero conmigo. Así de sencillo. Porque cuando uno peca, le dice a Dios no y al demonio sí. Volvemos al libro del Génesis. Es que un relato interesante para entender lo del pecado, el actuar del demonio, es el libro del Génesis capítulo 3. Porque precisamente el demonio se le aparece a la mujer en una serpiente y empieza a seducirla. Y miren que la serpiente no le dice: bueno, a ver, vamos a hacer pues un plan bien elegante. No, le dice: es cierto que Dios les ha dicho que no coman, Empezó a llevarla inmediatamente en contra de Dios. Inmediatamente empezó a llevar al ser humano en contra de Dios. Por eso es que el pecado es eso: aceptar el mensaje de Satanás, aceptar la invitación que él me hace, y es decirle al Señor: no me importan tus mandatos ni tus cosas, yo quiero ser libre, yo quiero hacer con mi vida lo que se me dé la gana. Perdónenme la expresión. Es rechazar a Dios, el mandato que Dios nos da, y lógicamente de esa manera le abrimos la puerta a Satanás. Y cada vez que nosotros practicamos esa hechicería, esa brujería, cada vez que caemos en esas prácticas nueva era, nos estamos contaminando. Nos estamos contaminando. Miren, el demonio tiene mucho para ofrecernos. El demonio te puede ofrecer fama, el demonio te puede ofrecer riqueza, el demonio te puede ofrecer salud, el demonio te puede ofrecer, entre comillas, amor. O sea, en el caso de los hombres, mujeres; en el caso de las mujeres, hombres. Así, por montones. Él tiene para darnos eso. Pero ¿saben qué? Siempre en el negocio con el demonio, después de que él le da todo eso a uno, le pide después algo: nuestra alma. Nuestra alma. Y por eso es que el Señor dice en el Evangelio: amplio es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, pero estrecho el que lleva a la salvación, al cielo. Nunca negociemos con el demonio, siempre salimos perdiendo. Todo lo que el demonio nos ofrece se va. Es como, no sé, supongamos él te ofrece un carro último modelo y vos vas a coger tu carro y te vas a montar en él, y cuando llegas a cogerlo es como un polvo que se va, se desvanece, se desaparece, porque siempre es como un engaño. ¿Cómo se llama eso en el desierto? Que la gente como que tiene mucha sed y ve un oasis, un espejismo. El pecado siempre es un espejismo. Por fuera se ve muy bueno, pero por dentro destruye, hace daño. Pero bueno, ya hablamos mucho del demonio. Ustedes me disculpan, tenemos que hacer una oración ahora. A ver, ¿me estoy haciendo entender en el tema o no? Realmente eso necesitaría uno muchos grupos de oración para explicar esto, pero así como a grandes rasgos. Resulta y sucede que como todos nos hemos contaminado, y como desafortunadamente nos hemos dejado llenar de espíritus y de cosas, en fin, buscamos constantemente ser liberados. Ser liberados. Y entonces lo triste es que no sabemos a dónde ir muchas veces. Y qué pena tener que decirlo, pero es más triste aún saber de que a veces vamos a personas de Dios y primero, hay unos que no creen. Te lo van a decir: eso es psicológico. Segundo, hay otros que creen, pero que desafortunadamente creen y se aprovechan de eso. Entonces lógicamente, qué pena tener que decirlo, terminan haciéndole daño a la persona por diferentes motivos. Primero, porque no, es que para liberarte necesitamos comprar yo no sé qué velón, entonces tiene que ser un velón rojo, del tamaño del que hay en el grupo de Lazos de Amor Mariano, ese mismo, tiene que ser igualito. Yo vendo esos velones y esos velones valen a 100,000 pesos cada uno. Si usted no compra ese velón, no se libera. Y la pobre gente es: deme dos. Y la gente cree. Y qué pesar. Y hay veces son las personas desesperadas buscando como una solución para eso,
y al que caiga por ahí, ese levantó la mano y le hizo una oración y yo sentí muchas cosas, entonces ese es, téngale pago. Otros desafortunadamente hasta en la parte moral empiezan a decir cosas como quien dice: usted debe acostarse conmigo, venga, yo tengo que hacer una sanación, tengo que tocarla, en fin, cosas por el estilo. Qué dolor tan grande. Aparte de eso, nosotros desafortunadamente que nos encanta es: rece por mí y rece por mí. ¿Y dónde están rezando? En aquella esquina, voy para allá. Rece por mí, por favor, tengo un espíritu malo. Y salió de la iglesia y había otro afuera rezando. Yo también, sí, rece por mí, una bendicioncita, que salga todo eso malo de mí. Y vamos detrás de una persona y de otra: rece por mí, y buscamos, escuchamos de las misas de sanación. Vamos para las misas de sanación. Miren, como dicen muchos sacerdotes, hombre, todas misas de sanación depende como usted la viva. Lógicamente esas misas tienen un tinte especial porque al final de pronto el sacerdote va a hacer una oración de sanación o de liberación. Pues hombre, eso se puede hacer, pero hay que poner mucho cuidado pues a dónde vamos. Que en estos días me decía un joven por allí, me dijo: no, hermano, nos invitaron a una misa, no voy a decir el lugar, pero fueron en un garaje, y en el garaje salió el sacerdote y empezó a sentir, o sea, a hacer un poco de cosas hasta raras. Y claro, al final dijo: esto mínimo no es católico, esto quién sabe de dónde será. Claro, ¿usted dónde se metió? Un sacerdote en una casa, como en un garaje. No, por Dios. Entonces uno en medio de ese desespero busca y busca quién le ayuda a salir con eso, o quién le ayuda a uno como a sanar todo eso. Incluso muchas personas van a los retiros espirituales de Lazos de Amor Mariano buscando eso, buscando una sanación y buscando una liberación. Y afortunadamente ahí logramos tratar de hacer algo, pero por una muy sencilla razón. Miren, lo primero que uno tiene que hacer en la vida para poder sacar un espíritu, para poder liberarse, se llama conversión. Conversión, digamos juntos: conversión. Y la conversión no es otra cosa que tener un encuentro con el Señor y seguirlo. ¿Por qué buscamos tantas cosas externas si nuestra mayor sanación y liberación está dentro? Buscamos que todo el mundo nos saque el demonio, pero no buscamos nosotros, con la gracia de Dios, sacar ese demonio que hay dentro de nosotros. Y no crean que solamente el que brinca tiene demonios, todos podemos tener. Si hay algo raro en la vida espiritual es eso, créanme, y uno tiende a juzgar. Uno empieza a ver personas que uno dice: en el retiro va a brincar bien feo, y llega el retiro, nada. Y luego se encuentran unas personas que uno dice: un alma de Dios, por Dios, ¿qué demonio va a tener? No, solamente el Espíritu Santo. Y llega el momento brincó de todo, y uno vea las cosas de la vida. Nunca esperaba uno de esa persona esto. ¿Por qué? Porque Dios es el que maneja eso. Dios es el que sabe cómo obra, en qué momento. Pero yo quiero invitarlo simplemente a eso. No quiero salirme del tema, y es: lo primero que necesitamos se llama ¿qué? Conversión. Es más, miren que el evangelio dice, la gente decía, su manera de enseñar, el evangelista, su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad. Y por acá dice: Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. Y por acá al final dice la gente: una doctrina nueva. ¿Y con qué autoridad? La autoridad de Jesús no se la da, miren, ni siquiera por ser hijo de Dios. La autoridad de Jesús no la recibe porque era un gran maestro de la ley. Jesús no era maestro de la ley. Si vamos a hablar de esa autoridad, algún sacerdote, algún escriba, un maestro de la ley tenían que haber liberado a la gente, pero no. El evangelio dice que la gente se quedaba asombrada porque hablaba no como los maestros de la ley, sino como quien tiene autoridad. ¿Saben qué da la autoridad? La conversión. ¿Saben qué da la autoridad? La coherencia de vida.
Y eso es lo mejor para sacar un demonio. Uno tiene que convertirse. Uno tiene que dejar el pecado. Y desafortunadamente nosotros, ojo, le tenemos más miedo al demonio que al pecado. Estaba en el retiro la vez pasada, este fin de semana que pasó, me tocó dirigir el retiro a mí. Y nosotros apenas íbamos a comenzar el examen de conciencia, explicándole yo a las personas el examen de conciencia, una niña entró en un proceso de liberación y empezó, yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Me le acerqué, cuando me le acerqué, Dios mío, se alborotó muchísimo más y empezó, no me voy a confesar, claro, cuando la mujer empieza a hablar así como un hombre así bravo, toda la gente se paró así. Todos se pararon e inmediatamente por ahí escuché, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, y todo el mundo haciendo así, Señor Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Si acá alguien del retiro se da cuenta que es verdad, pero todo el mundo empezó a hacer así. Y yo le dije, calmaditos, tranquilos, no recemos, parémonos, calmémonos, vamos a hablar con la niña, la sacamos del salón, tratamos de calmarla, porque lo primero que uno tiene que hacer en esto es buscar, bueno, a ver, usted tiene odios, usted ya se confesó, está en gracia de Dios, es lo primero, ya renunció al pecado. Y entonces en medio de ese retiro, claro, como desde el primer día tuvimos ese problema, la gente era con miedo, todo el retiro, la gente y empiezan a señalar a la gente, vienen endemoniado, pilas, cuidado. Y me tocó dormir debajo de él, ay, no. Todo el mundo después, así, Dios mío. Y entonces en medio del retiro empecé a notar un espíritu bastante raro, me refiero como a nivel espiritual, como que empezamos a hablar con personas y entonces nos empezaron a decir algunos, David, yo la verdad, yo vengo a este retiro, pero yo quiero sanarme, quiero sanar los odios, quiero sanar los rencores y todo eso, liberarme, pero la verdad ese tema del adulterio, yo no me siento capaz de dejar eso en este momento. ¿Qué me dijeron? Empieza mi sangre a arder y a arder. No era un espíritu, no era yo. Y yo, ay Señor, ay. Y después yo y les digo, muchachos, por Dios, qué cosa tan increíble. Ustedes le tienen miedo al demonio, lo noté hace un rato. Ustedes quieren venir a un retiro espiritual de estos para liberarse, pero ustedes no quieren renunciar al pecado. ¿Qué sentido tiene de que saquemos un demonio o un espíritu, de que lo saquemos de sus vidas, si usted va a seguir en el pecado? ¿Va a seguir con qué? Con la puerta abierta. El demonio se va, pero créame, se demora más en irse que en volver. Se demora más en irse que en volver. Lo primero que nosotros necesitamos para liberarnos del demonio y de todo lo que él puede hacer en nuestras vidas se llama renunciar al pecado. Es lo más importante. Entonces hay personas que tienen procesos de liberación que llevan años y años y años y años y años, y usted les pregunta, ¿usted qué está haciendo para liberarse de eso? Y la respuesta es, yo hago esta novena y yo hago esta oración y yo hago esta cosa y yo no sé qué. Y usted le pregunta, venga, ¿usted se está convirtiendo todos los días? ¿Y por qué lo pregunta? No, me salió la duda. ¿Usted cada día se parece más a Jesús? Yo le hago la pregunta a una persona siempre y le digo, ¿cómo es su temperamento? Ay, es mi gran lucha. ¿Y cómo es la relación con su esposo y con sus hijos? Nos vivimos, cada ratico nos agarramos. Pero David, ¿es el espíritu que está en mí que me lleva a ser así? Sí, pero empieza a controlar eso, porque cada que una persona que tenga un proceso de liberación le dé rabia y se deje llevar por la ira, ¿qué está haciendo? Alimentando el espíritu. ¿Qué es lo que hay que hacer? Conversión. Yo me atrevo a asegurar
que una persona que viva radicalmente a Jesús, no hay demonio que se aguante en esa persona. ¿Me hago entender o no? No hay demonio que se aguante en esa persona. Uno necesita convertirse, es lo más importante. Y después se dará la liberación. Ya hay casos particulares de personas que viven muy convertidas y sin embargo son atormentadas por el demonio. ¿Quién sabe Dios qué querrá de esas personas? El padre Gabriel Amor, cuando Wilson, Santiago y Rodrigo estuvieron en Roma hace como 2 años, Santiago, pues que es bastante chismosito, le preguntó al padre Gabriel Amor y le dijo: padre, ¿qué es lo más duro que a usted le ha tocado en la vida? Y miren lo que le respondió el padre. Le dijo: ayudar a una poseída por el demonio, que es religiosa contemplativa y que nunca se va a liberar. Fuerte eso. David, entonces la pobre monjita se va a condenar, recemos todos por ella. No, porque el demonio posee el cuerpo, nunca el alma. El alma es de Dios, nunca el alma. Esa monjita se puede ir con esa posesión y puede ir al cielo. Es más, puede que sea la manera en que Dios la esté santificando. Pero quiero terminar con esto. Recuerden, la mejor manera de liberarnos se llama convertirnos. Hay que dejar el pecado. Si uno no deja el pecado, si uno no deja esa forma de ser, si uno no deja esos odios, esos resentimientos, escúchenme, nunca nos vamos a liberar. Hay que cambiar, hay que ser como Jesús, hay que luchar por imitarlo a Él. Esa es la invitación que quiero darles en el día de hoy. No teman, como dice el Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículo 28, no teman al que mata el cuerpo. ¿Quién mata el cuerpo? Una enfermedad. ¿Quién mata el cuerpo? Un asesino. ¿Quién mata el cuerpo? Un accidente, una catástrofe. Dice el Señor: no tengan miedo al que mata el cuerpo, teman más bien al que mata cuerpo y alma en el infierno. ¿Quién es? El pecado, porque ni siquiera el demonio. El demonio puede acabar con nuestro cuerpo, pero nunca con nuestra alma, si el alma está llena de Dios. Yo los invito a que trabajemos en eso. Termino con esto. Yo siempre tengo que decir 30 veces termino para terminar. Me disculpan que sea tan fuerte con esto, pero es la realidad que hemos visto en nuestra vida. Hay gente que vive en unión libre y hay gente que dice: yo no me caso. ¿Y por qué no te casas? No, yo no me caso porque es que conozco muchas parejas que vivían en unión libre muchos años y cuando se casaron se les acabó todo. ¿Han escuchado eso o no? Se explica de esta manera: cuando uno vive en unión libre, duerme con el demonio debajo de la cama. Cuando uno se casa, lo coge de las patas y lo saca. Ya se imaginarán cómo empieza a atacar y atacar y atacar y atacar y a tratar de destruir ese matrimonio. Antes, ¿por qué no lo hacía? ¿Para qué? Si los tengo en mis manos. Es así de sencillo. Eso suena fuerte y me disculpa si alguien vive en unión libre, qué pena decírselo así, pero es que es la realidad. Así es. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Para luchar contra el demonio existe una sola cosa: conversión. ¿Cómo se da conversión? Con la oración. Uno se convierte a través de la oración. Si la oración no me lleva a cambiar, ¿para qué estoy orando? ¿Quién como Dios? Cerremos los ojos pues y recemos un ratico. ¿Les parece? Vamos a cerrar los ojos. No me vayan a decir que tengo miedo, que se me aparezca un espíritu. No, tenga miedo de salir y pecar. Ahí sí tengamos miedo. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por traerme a este lugar. Ayúdame, Señor, a comprender
lo que es el pecado. Ayúdame a tener miedo de pecar, de hacerme daño, de destruirme y de jugar con la vida eterna. En este momento quiero invitarlo a que cada uno piense en su corazón. ¿Cuál pecado, a cuál pecado estamos apegados? Y pon tu mano en tu corazón. No sé si sea el odio, el resentimiento, la ira, la rabia, la lujuria, la impureza, el apego desordenado a los bienes terrenales. No sé si sea el juego. ¿Qué pecado nos impide que nos acerquemos a Dios? Y vamos a entregarle en este momento al Señor ese pecado con mucha fe. Vas a coger ese pecado en tu mano y lo vas a arrancar de tu corazón, porque está ahí, apegado en tu corazón. Y vas a decirle al Señor que a través de este acto puedas liberarte, puedas sanarte, puedas renunciar totalmente a todo pecado que nos aleje de Dios, a todo pecado que permita que Satanás reine en nuestras vidas, a todo pecado que nos haga hijos de Satanás. En este momento entrégale ese pecado al Señor. Sácalo, arráncalo con tu mano de tu corazón y envíaselo a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, acá a los pies del Santísimo Sacramento. Renuncia de una vez y para siempre a ese pecado. Suelta eso en el nombre de Jesús y dile con fe, como lo hizo Jesús: cállate y sal de mí. Díselo en este momento, en fe. Arranca eso de tu vida. Arranquemos ese pecado de nuestra vida, de nuestro corazón. Renunciemos totalmente a odios, resentimientos, apegos, impurezas, todo aquello que se impide que nos acerquemos a Dios. Entrégaselo totalmente al Señor y deja que el Señor, a través de este haz lo que quieras conmigo. díselo al Señor. Haz lo que quieras de mí. Quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Hoy yo me rindo ante ti. Nuevamente. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Díselo al Señor con fe. Haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Entrégale todo eso. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Nuevamente Jesús. todos, te entrego. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego. Y ahora, aquellos que han podido renunciar a ese pecado, vamos a decirle a la Virgen María que queremos hacer una alianza con ella. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo de amor. Vamos a hacer este canto y a través de esta alianza, que todo lo que no sea de Dios se vaya, porque estamos haciendo una alianza con aquella que pisó la cabeza de la serpiente. Especialmente que se vaya el pecado, que se vaya el odio, que se vaya todo apego desordenado, aquello que nos aleja de Dios. Todos. Quiero hacer una alianza contigo, María. Vamos con fuerza. Quiero hacer una alianza de amor. Quiero hacer una alianza contigo de amor. Y tú conmigo.
y tú conmigo, y yo contigo. y yo contigo. Dios en el centro de nuestra unión, Dios en el centro de nuestra unión. de nuestra unión. Vamos nuevamente. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo de amor. Quiero hacer una alianza contigo de amor. Y tú conmigo. Y tú conmigo. Y yo contigo. Y yo contigo. Dios en el centro Dios en el centro de nuestra unión. de nuestra unión. Finalmente, quiero invitarlos a que, cogidos de las manos, ojalá de pie, oremos y cantemos el Padre Nuestro. Recuerden que al final el Padre Nuestro dice: líbranos del mal. O sea, hay que pedírselo al Señor. Pero antes de eso dice: no nos dejes caer en la tentación. Para poder librarnos del mal, hay que renunciar al pecado, que es aquella tentación en la cual caemos. Digamos todos juntos como Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. danos hoy Danos hoy nuestro pan de cada día. perdónanos como perdonamos Perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes dejes caer en la tentación, la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. antes de hacer el Ave María, miren lo que dice el Padre Nuestro. No lo había notado, apenas lo vengo a entender. Primero dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ojo, odios y rencores, hay que sanarlos primero. Segundo, no nos dejes caer en la tentación, hay que dejar el pecado, para que por último nos libre del mal. ¿Se dan cuenta? Ahí está, que todos los días recordemos eso: odio cero, pecado cero, para librarnos demonio cero. A nuestra madre, aquella que aplasta la cabeza de la serpiente, digámosle con todo el corazón: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.
que recen el Ave María, recuerden que es ave, que es lo contrario a Eva. Eva se dejó seducir por Satanás, María no se dejó seducir por Satanás, por eso nunca estuvo bajo el dominio de Satanás. A eso estamos invitados todos. Listo, vamos a decir juntos, inclinando un poco nuestra cabeza: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Y después de Dios,